Cuando el príncipe William finalmente rompió su silencio, el mundo se detuvo a escuchar. Ella siempre estuvo ahí, dijo en voz baja, pero ninguno de vosotros debía saberlo. Sus palabras llevaban el peso de un secreto que la historia real había enterrado durante décadas. Una hermana oculta, borrada de los registros, protegida por el silencio. Pero ahora la verdad ha salido a la luz. Y no se parece en nada a los cuentos de hadas. El Palacio de Kensington estaba envuelto en el tipo de silencio que solo llega cuando los deberes del día han terminado, y los pasillos permanecen inmóviles. Sucedió como ocurre en todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El aire en el interior llevaba una suave calidez, pero era un calor frío, controlado, calculado. La risa de los niños se había desvanecido. La suave voz de Kate se había asentado en el silencio, y el tic-tac del viejo reloj era el único sonido que se atrevía a interrumpir la noche. El príncipe William estaba sentado solo en su estudio, una pluma descansando entre sus dedos, sus ojos fijos en la ventana donde las luces de Londres brillaban débilmente. El mundo lo veía como un hombre tranquilo, firme, nacido para la responsabilidad y moldeado por el deber. Lo llamaban el futuro rey, fuerte, fiable, todo lo que la monarquía necesitaba que fuera. Pero detrás de esa fuerza silenciosa, vivía algo más, algo que lo había seguido durante décadas, como una sombra que nunca lo abandonaba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, ayudaba a sus hijos a prepararse, ataba pequeños cordones de zapatos, sonreía ante sus risas inocentes y besaba a Kate antes de salir para enfrentarse a las cámaras que esperaban. Su sonrisa era perfecta, sus gestos elegantes. Saludaba al mundo con esa calidez familiar, la misma que su madre llevó una vez. Sin embargo, cuando las cámaras se apartaban, esa sonrisa se desvanecía en algo más suave, casi cansado. Kate lo había visto muchas veces. Conocía la diferencia entre la calma pública de su marido y su silencio privado. Estaba en la forma en que sus ojos a veces perdían el foco, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. Estaba en las noches en que se sentaba junto a la ventana mucho después de que ella se hubiera acostado, con una taza de té intacta a su lado, su mirada distante y pesada. «¿Will?», preguntaba ella suavemente, tocando su brazo. Él sonreía y asentía. Siempre la misma respuesta. Solo pensando, «Querida, sigue, subiré pronto». Pero incluso ella sabía que no estaba simplemente pensando. Estaba recordando. Cuando el palacio se aquietaba y la luz de la luna se derramaba por las paredes del estudio, William desbloqueaba un pequeño cofre de madera, escondido en un rincón de su escritorio. Dentro había piezas de un pasado que nunca lo había soltado del todo. Un puñado de cartas escritas con la letra de su madre, algunas fotos antiguas y una pulsera de hospital descolorida. La pulsera, diminuta y frágil, tenía un nombre apenas visible después de tantos años. La sostenía con delicadeza, su pulgar rozando las letras como si el calor de su tacto pudiera devolver lo que el tiempo se había llevado. Ese cofre era su mundo secreto, uno que ningún documento oficial, ningún discurso real y ningún deber público podía tocar. A veces leía las cartas de nuevo, aunque se había memorizado cada palabra. No eran cartas de amor ni notas formales. Eran fragmentos de pensamientos, cosas que Diana había escrito a altas horas de la noche, palabras llenas de anhelo y confusión. Algunas hablaban de sueños para sus hijos, otras insinuaban algo más profundo, algo inacabado. Cada vez que las leía, sentía que su corazón se retorcía de una manera que no podía explicar. Siempre había una sensación de que faltaba alguien que debería haber sido parte de su historia, pero nunca lo fue. Las reuniones familiares a menudo sacaban a la superficie ese sentimiento. Cuando los niños jugaban, cuando la risa llenaba las habitaciones, o cuando llegaban los cumpleaños, se encontraba callado. Siempre había un momento en que su mirada se desviaba, su mente viajando a lugares que nadie más podía seguir. Kate se daba cuenta y buscaba su mano, devolviéndolo al presente. Estaba agradecido por su paciencia, su comprensión y su silencio. Ella nunca presionaba, nunca exigía respuestas, simplemente permanecía a su lado.
de la misma manera que Diana había estado a su lado durante las tormentas de su infancia. Pero en el fondo ella sabía que había algo de lo que su marido nunca había hablado, un capítulo de su corazón sellado mucho antes de que ella entrara en su vida. Sin embargo, esta noche era diferente. El peso que había llevado durante años se sentía más pesado que nunca. El día había estado lleno de las sonrisas habituales y la gracia pública, pero cuando se apagó la última luz del pasillo, se encontró incapaz de escapar de la atracción de la memoria. Abrió el cofre una vez más. La pulsera yacía allí, brillando débilmente a la luz de la luna. Era tan pequeña, hecha para la muñeca de un recién nacido. Trazó de nuevo las tenues letras. La letra de su madre volvió a él. La forma en que escribía su nombre con amor, su voz susurrando. Nunca olvides la bondad, mi querido niño. Tragó con dificultad. Su pecho se apretó mientras las viejas emociones surgían como olas. Recordó la noche en que encontró ese cofre por primera vez, escondido entre las pertenencias de Diana años después de su muerte. No lo había entendido entonces, no del todo, pero ahora sí. Cada carta, cada silencio, cada mirada que su madre le dirigió antes de irse, todo tenía sentido. Se reclinó en su silla, sus ojos ardían, la página ante él estaba en blanco, pero su corazón rebosaba. Cogió su pluma y empezó a escribir. Mi queridísima, empezó suavemente, su mano temblando. Hay cosas que el mundo nunca debió saber, pero ya no puedo llevarlas solo. Las palabras llegaron lentamente, dolorosamente, como gotas de verdad derramadas tras años de silencio. Escribió sobre el peso del deber, sobre cómo la corona exigía perfección, mientras el corazón suplicaba honestidad. Escribió sobre Diana, su calidez, su risa, su tristeza, y luego sobre el secreto que había llevado, el que la atormentaba incluso en sus días más felices. Mientras su pluma se movía, el aire a su alrededor pareció volverse más pesado. No era solo una carta, era una confesión, una liberación de todo lo que había enterrado en lo más profundo de sí mismo. Se detuvo un momento, mirando la pulsera junto a la página. Nunca debiste ser olvidada, susurró, su voz temblando. La habitación se sentía más pequeña, llena de los fantasmas de los recuerdos que había pasado años tratando de silenciar. Casi podía oír la voz de Diana de nuevo, suave y reconfortante. Podía ver su sonrisa, la forma en que lo miraba a él y a Harry con tanto amor, como si todo su mundo estuviera en sus ojos. Pero debajo de ese amor, ahora veía el dolor, la parte que nunca compartió con el público. Escribió durante horas. La noche se hizo más profunda y el palacio durmió, pero sus palabras fluyeron sin cesar. Cada frase se sentía como una herida que se abría, pero también como una curación. Escribió sobre el dolor oculto tras los muros reales, sobre la risa que a veces se sentía forzada, sobre los largos años de silencio que siguieron a la muerte de su madre. Cuando escribió las últimas palabras, firmó su nombre en silencio. La tinta brillaba bajo la luz, todavía húmeda, todavía viva. Dobló el papel suavemente, lo deslizó en un sobre y lo selló. Al acercarse el amanecer, William se paró junto a la ventana, sosteniendo la carta cerca. El cielo era de un rosa suave ahora, y la ciudad comenzaba a despertar. Miró los jardines dormidos, el lugar por donde su madre había caminado una vez, y susurró. Cumplí mi promesa, mamá. Colocó el sobre junto a la foto de Diana en su escritorio, y devolvió la pulsera al cofre. Luego, cerrándolo con cuidado, lo volvió a guardar. El secreto estaba a salvo. Pero la verdad, al menos en palabras, finalmente había sido dicha. Kate entró en silencio unos minutos más tarde, sus ojos aún suaves por el sueño. No viniste a la cama, dijo suavemente. Él se giró, sonriendo débilmente. Tenía algo que necesitaba terminar. Ella miró la carta, la calma en sus ojos, y asintió. No preguntó. No necesitaba hacerlo. El susurro que nunca se desvaneció. El palacio siempre se había sentido grande, pero después de la muerte de Diana se volvió insoportable. Las paredes parecían resonar con el silencio. Cada paso demasiado ruidoso, cada respiración demasiado pesada.
La risa que una vez llenó los pasillos se había ido, reemplazada por la quietud del duelo. Las cortinas estaban más corridas, las voces más bajas, e incluso el aire se sentía más frío, como si la luz se hubiera ido con ella. El príncipe William era solo un niño, pero se comportaba como un hombre que ya había vivido 1000 vidas. Su hermano menor, Harry, se aferraba a él en busca de consuelo, y William intentaba ser fuerte. Intentaba mantener el mundo unido como su madre lo hizo una vez, pero nada podía ocultar el vacío que lo seguía a todas partes. En el desayuno, en la capilla, en las largas noches solitarias. A menudo se sentaba solo junto a la ventana de su habitación, mirando los jardines por donde su madre solía pasear. Recordaba su voz, su risa, la forma en que gritaba su nombre desde el otro lado del césped. Pero más que eso, recordaba algo más, algo extraño que nunca había abandonado su mente. A veces hablaba en acertijos, su voz apenas un susurro. «Hay cosas, William», decía suavemente, «cosas de las que no quieren que se hable». En ese momento pensó que se refería a la política, a los escándalos, a los secretos habituales que conllevaba ser de la realeza. El mundo siempre estaba mirando y el palacio siempre ocultaba algo. Pero la forma en que lo dijo se sintió diferente, casi personal. Una noche, se había quedado más tiempo de lo habitual. La casa estaba dormida, y solo el suave tic-tac del reloj llenaba la habitación. Lo miró con una extraña tristeza, sus ojos brillando bajo la tenue luz. «Prométeme», dijo, su voz temblando, «que siempre buscarás la verdad, sin importar cuánto tiempo tome». Él asintió, confundido pero sincero. «Lo prometo, mamá». Ella sonrió débilmente, le besó la frente y susurró, «Buen chico». Esas palabras lo atormentarían más tarde. Después de su muerte, los recuerdos se convirtieron en su único consuelo y en su dolor más profundo. El palacio, una vez vivo con su calidez, se convirtió en una casa de susurros. Recordaba su risa resonando por los pasillos. A medida que crecía, pequeñas cosas comenzaron a resurgir en su mente. Fragmentos de conversaciones, cosas que no había entendido entonces, pero que ahora se repetían como rompecabezas esperando ser resueltos. Recordó una vez pasar por su estudio cuando ella no sabía que él estaba allí. Su voz era susurrante, temblorosa. Estaba hablando con su amiga más cercana, una que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. «¿Creen que lo olvidaré?», dijo Diana en voz baja. «Pero no puedo. La oigo en mis sueños a veces. Veo su cara». William se congeló, demasiado asustado para moverse, demasiado curioso para alejarse. La voz de su amiga era baja, preocupada. «Tienes que tener cuidado, Dee. Nunca te dejarán hablar de ello». «Lo sé», susurró su madre, su voz quebrándose. «Pero también es mi hija». El corazón de William había latido tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No tenía idea de a qué se referían. ¿Una hija? ¿De quién hablaba? Había querido entrar corriendo a preguntar, pero algo lo detuvo. Quizás el miedo, quizás el instinto. Esa noche, no pudo dormir. Su mente corría con preguntas. ¿Lo había oído mal? ¿Estaba su madre hablando del hijo de otra persona? A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Hizo tortitas, se rió con Harry y le preguntó a William sobre la escuela. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos llevaban un dolor silencioso que no había notado antes. Conforme pasaban los meses, empezó a notar pequeñas cosas a las que nunca antes había prestado atención. Su madre a menudo desaparecía durante horas sin explicación. Cuando regresaba, sus ojos estaban rojos, su rostro pálido. A veces veía sobres en su escritorio sellados sin dirección. Una vez encontró una fotografía metida dentro de uno de sus libros, una foto de una niña recién nacida envuelta en una manta rosa. En la parte de atrás, con la letra de su madre, estaban las palabras, «Mi pequeña». Cuando le mostró la foto más tarde, ella se congeló por un momento antes de sonreír débilmente y quitársela. «¿Dónde encontraste esto, cariño?», preguntó suavemente. «En tu libro», respondió él, todavía curioso. «¿Quién es ella?». Diana no respondió, simplemente lo abrazó, sosteniéndolo más fuerte de lo habitual. «Algún día lo entenderás, mi amor».
susurró en su cabello. Pero todavía no. Nunca olvidó ese momento. La forma en que su voz temblaba, la forma en que sus lágrimas caían silenciosamente sobre su hombro. Pasaron los años, el tiempo lo alejó de la niñez, y lo llevó al estricto y estructurado mundo del deber real. Pero ninguna cantidad de protocolo podía borrar lo que había oído. Los susurros, la fotografía, las lágrimas, se quedaron con él, encerrados en un rincón de su corazón que rara vez abría. Cuando perdió a su madre, perdió la oportunidad de hacerle las preguntas que lo atormentaban. En su funeral, de pie junto a Harry, miró su ataúd y sintió el peso aplastante de todo lo que quedó sin decir. ¿De quién hablabas, mamá? Quería gritar, pero todo lo que salió fue silencio. A veces, en las horas tranquilas de la noche, casi podía oír su voz de nuevo. Hay cosas de las que no quieren que se hable. Ahora, como adulto, esas palabras resonaban más fuerte que nunca. Se había convertido en el hombre que el mundo esperaba que fuera. Sereno, leal, tranquilo. Pero por dentro una pregunta aún ardía. ¿Quién era aquella de la que no se hablaba? Empezó a ver el mundo a través de los ojos de su madre. La forma en que había luchado por la verdad. La forma en que había desafiado el silencio. Se dio cuenta de que su dolor no era solo por su matrimonio o la corona. Era más profundo. Se trataba de una pérdida. Una pérdida que el mundo nunca supo que existía. A menudo regresaba a su habitación de la infancia en el Palacio de Kensington, ahora restaurada, pero que todavía conservaba rastros del pasado. A veces se sentaba junto a la misma ventana donde una vez vio a su madre caminar por el jardín. Los árboles habían crecido más altos. Las flores eran diferentes, pero los recuerdos permanecían. Cerraba los ojos y recordaba el calor de su mano, el sonido de su risa, la forma en que lo llamaba mi querido niño, y luego su último susurro. Algún día lo entenderás. Ahora lo hacía. No se trataba de escándalos reales o errores familiares. Se trataba de amor, un amor que había sido ocultado, silenciado, enterrado bajo los muros del palacio. Su madre había llevado un secreto que le rompió el corazón. Una verdad que nunca pudo decir en voz alta. Mientras estaba allí, mirando la luz mortecina del atardecer, sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Durante años había intentado proteger su memoria, aferrarse a la parte de ella que solo le pertenecía a él y a Harry. Pero ahora entendía que había otra parte, una que el mundo nunca había visto. Susurró suavemente en la habitación vacía. Ahora lo sé, mamá. Finalmente lo entiendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. El palacio estaba quieto, la noche silenciosa. Pero en algún lugar profundo de sus muros, los ecos de su voz perduraban. Suaves, cálidos, eternos. El diario, bajo el polvo. El sol de la tarde se derramaba suavemente a través de la ventana del ático en Anmer Hall, iluminando motas de polvo que danzaban perezosamente en el aire. El aire olía débilmente a cedro y tomillo, el tipo de aroma que llevaba el peso silencioso de los recuerdos. Montones de cartas antiguas, álbumes de fotos y ropa cuidadosamente doblada la rodeaban. Sonrió mientras levantaba una bufanda descolorida de una caja, presionándola suavemente contra su mejilla. Debió amar este color, murmuró, su voz suave. Fue entonces cuando sus dedos rozaron algo diferente. Un pequeño cofre de madera escondido debajo de una pila de papeles amarillentos. Era sencillo pero cuidadosamente elaborado. Sus bordes lisos, su cerradura ligeramente dorada. Kate lo inclinó hacia la luz y notó un pequeño emblema grabado en la tapa. Una sola letra D. Su corazón dio un pequeño y curioso salto. Cuando lo abrió, las bisagras crujieron débilmente, como si se resistieran a la luz después de años de quietud. Dentro yacía un pequeño diario encuadernado en cuero pálido, sus páginas bordeadas de oro. La cerradura era delicada pero estaba rota, y cuando la levantó, se congeló. La letra era pulcra, inclinada, inconfundible. Era de Diana. A Kate se le cortó la respiración. Lo sostuvo como algo sagrado, temerosa incluso de pasar las páginas. La quietud del ático, presionando a su alrededor. Luego susurró. William necesita ver esto.
Cuando William entró más tarde esa noche, con las mangas de la camisa arremangadas, sus ojos se suavizaron al verla sentada junto a la ventana del ático. «Has estado aquí todo el día», dijo suavemente. «¿Qué encontraste?» Kate lo miró. Su expresión ilegible. «Algo que deberías ver». Le entregó el diario. En el momento en que sus ojos se encontraron con la portada, se detuvo. Su corazón comenzó a acelerarse. Esto era de ella. Kate asintió. Él pasó sus dedos sobre el cuero gastado, sus manos temblando ligeramente. Por un momento, no pudo abrirlo. La vista de la letra de su madre, tan familiar, tan llena de vida, removió algo profundo dentro de él. Habían pasado años, pero su recuerdo vivía en cada parte de él. Finalmente, con una respiración profunda, abrió la primera página. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero su voz estaba allí, viva, suave e inquietante. Abril de 1979 comenzaba. El palacio se siente más frío cada día. Me pregunto si esto es lo que realmente se siente la soledad. Rodeada de oro, pero hambrienta de calor. Los ojos de William se movieron lentamente sobre las palabras, cada una como un susurro del pasado. Diana había escrito sobre sus primeros días antes del matrimonio, sus tranquilos paseos por los jardines, las expectativas puestas en ella, la forma en que su risa era medida por ojos vigilantes. Luego vino la entrada que le cortó la respiración. Junio de 1980. Me dijeron que no lo logró. Dijeron que era mejor así. Pero mi corazón no les cree. La sentí. Oí su primer llanto y luego nada. Pedí verla, sostenerla, pero se negaron. Dijeron que era mejor para mí descansar, olvidar. Pero, ¿cómo olvida una madre? La mano de William comenzó a temblar. Las palabras se volvieron borrosas. Miró a Kate. Su voz apenas un susurro. Ella escribió esto antes de que yo naciera. Los ojos de Kate se llenaron de una silenciosa tristeza. Sigue leyendo, dijo suavemente. Pasó la página, cada línea cortando más profundo. Agosto de 1980. Me dicen que siga adelante. Dicen que fue una tragedia que debe permanecer en privado, que dañaría a la monarquía. Pero no puedo dormir. Sigo soñando con su cara. Me despierto con las manos buscando a alguien que no está allí. Lágrimas brotaron en los ojos de William. El diario no se leía como un documento real. Se leía como el corazón de una joven rompiéndose en silencio. Diana había estado tan llena de luz. Pero debajo de esa luz, había habido tanto dolor. Un dolor que había ocultado detrás de su sonrisa. Pasó a otra entrada, fechada unas semanas después. Recuerdo su mano, diminuta, cálida, solo por un segundo. Luego se la llevaron. Me han dicho que no hable de ello, que actúe como si nunca hubiera pasado. Pero sé lo que sentí. Sé que existió. William se quedó mirando la página durante mucho tiempo. Las palabras nadaban ante él, su mente dando vueltas. Una hija. Su madre había escrito sobre una hija. Susurró las palabras en voz alta, apenas capaz de respirar. Ella pensó que había tenido una niña. Kate se acercó a su mano, su tacto firme y cálido. Tal vez realmente la tuvo, dijo suavemente. No se habría imaginado algo así. Hojeó el resto de las páginas. La letra se volvió más temblorosa, el tono más pesado. Diana había escrito sobre noches de insomnio, sobre cómo los que la rodeaban desestimaban su dolor, cómo le decían que sonriera y siguiera adelante por el bien de la imagen real. La siguiente página estaba en blanco. El diario terminaba allí abruptamente, justo antes de su boda con el príncipe Carlos. William se quedó mirando esa página vacía como si esperara que aparecieran más palabras. Pero no había nada. Solo silencio. Cerró el diario lentamente, su pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Esto no es solo un rumor, dijo en voz baja. Realmente creía que había perdido a un hijo. Kate asintió, sus ojos llenos de emoción. No puedo imaginar por lo que pasó al llevar algo como esto, y que nunca se le permitiera hablar de ello. Se reclinó en su silla, su rostro pálido. Su mano aún temblaba mientras sostenía el diario cerca, como si temiera que pudiera desaparecer.
Todos estos años, murmuró. Pensé que lo sabía todo sobre ella. Pero esto lo cambia todo. Kate se acercó más, su mano descansando suavemente en su brazo. Tal vez quería que lo encontraras, dijo suavemente. Tal vez quería que supieras que nunca dejó de amar a sus hijos. A todos ellos. Él la miró, sus ojos distantes pero llenos de sentimiento. Duele pensar que llevó eso sola. Durante mucho tiempo estuvieron sentados en silencio. La luz dorada de la ventana del ático se derramaba por el suelo, iluminando el diario entre ellos. Una cosa pequeña y delicada que contenía un secreto demasiado pesado para las palabras. William finalmente lo volvió a colocar en el cofre de madera, sus dedos deteniéndose en la cubierta. Susurró casi para sí mismo. Siempre dijo que odiaba los secretos. Tal vez este era el que no podía soportar contar. Mientras Kate lo veía cerrar la tapa, vio el cambio en su expresión. El dolor silencioso, la conmoción y algo más debajo, comprensión. Se levantó, el cofre todavía en sus manos. La luz del atardecer se desvanecía ahora, proyectando un suave resplandor sobre las paredes del ático. Ella siempre siguió su corazón, dijo en voz baja, incluso cuando la llevó al dolor. Ahora sé por qué. Salieron del ático de la mano, el cofre presionado contra su pecho. La verdad había estado oculta durante décadas, sellada dentro de las frágiles páginas del diario de una madre. Y aunque lo dejó conmocionado, también lo acercó a ella, más cerca de lo que nunca se había sentido antes. Mientras bajaban las escaleras, William miró hacia atrás una vez más a la puerta del ático. Susurró en la penumbra. «Te encontré, mamá. Finalmente entiendo el aire secreto». La quietud de la noche dentro de Anmer Hall solo era rota por el suave tic-tac del reloj. El fuego se había reducido a brasas suaves, proyectando un resplandor cálido y somnoliento sobre la sala de estar. El príncipe William estaba sentado solo, sus dedos trazando el borde de una taza de té, que no había tocado en una hora. Al otro lado del pasillo, Kate se había quedado dormida después de leer cuentos a los niños. Sin embargo, la mente de William estaba lejos de descansar. Sus pensamientos volvían al secreto que había sacudido su mundo hasta los cimientos. Un secreto enterrado durante décadas bajo el silencio real. Habían pasado solo unas pocas semanas desde que descubrió el diario. Desde entonces, nada se sentía igual. El aire en Anmer Hall parecía más pesado. E incluso la risa de sus hijos sonaba como ecos de algo frágil. No había hablado de ello, ni con Harry, ni siquiera con Kate, desde aquella noche en que encontró el cofre. Pero algo dentro de él había cambiado. Decidió encontrar respuestas por su cuenta. Sin prensa, sin asesores de palacio, sin cartas oficiales. Solo él, un hijo desesperado por descubrir la verdad sobre las palabras de su madre. Empezó a hacer discretas llamadas telefónicas desde su estudio privado. Su tono era tranquilo, pero sus manos a menudo temblaban mientras sostenía el auricular. «Estoy buscando a alguien que trabajó con mi madre durante sus primeros años», decía. Con cuidado de no revelar demasiado, se puso en contacto con antiguas listas de personal, antiguos ayudantes e incluso trabajadores de hospitales jubilados. Algunos se negaron a hablar, otros afirmaron no recordar nada, pero un nombre seguía apareciendo. La enfermera Alice Hampton. Alice había sido una joven partera a principios de la década de 1980, destinada cerca de una residencia real privada. Hacía mucho que estaba jubilada, viviendo tranquilamente junto al mar en Devon. El secretario privado de William organizó la reunión con otro nombre. El viaje en coche fue largo y silencioso. El campo pasaba como un recuerdo que no podía tocar. Recordó la voz de su madre, la suavidad de su risa, la forma en que una vez le dijo, «Algún día lo entenderás, mi amor». Esas palabras lo habían atormentado desde la infancia, pero ahora lo guiaban. Cuando llegó a la pequeña cabaña, la brisa marina traía un aroma a sal y tranquilidad. Alice abrió la puerta lentamente, su frágil cuerpo envuelto en un grueso cardigan. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando lo reconoció, aunque no dijo nada. En cambio, lo invitó a entrar, su voz temblando. «Pensé que algún día vendrías». William se sentó frente a ella en una mesa de madera, la luz del sol entrando a través de cortinas de encaje.
Necesito preguntarle algo, dijo suavemente. Sobre mi madre, las manos de la mujer jugueteaban con su taza de té. Tu madre era amable, susurró. Tan amable. Demasiado amable para lo que le hicieron. La garganta de William se apretó. ¿Qué hicieron? Durante mucho tiempo, el único sonido fue el viento rozando las ventanas. Luego, Alice lo miró con ojos llorosos y dijo, «No eres el primer hijo que llevó». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube pesada. William se congeló, su mente luchando por procesarlas. ¿Quieres decir que era muy joven? Alice continuó, apenas preparada. Le dijeron que era demasiado pronto, que no era seguro, que el mundo no estaba preparado para verlo. El embarazo se ocultó. Solo unos pocos lo sabíamos. Cuando llegó el bebé, fue prematuro. Una niña pequeña. William sintió que su pulso martilleaba. Dijo que lo arruinaría todo. Así que organizaron que se la llevaran en silencio. Criada con otro nombre. La habitación pareció volverse borrosa. El pecho de William dolía como si su corazón estuviera siendo aplastado. Vivió. Su voz era apenas audible. Sí, susurró Alice. No sé qué fue de ella después. Me dijeron que me fuera, me despidieron poco después. Pero recuerdo la cara de tu madre. La forma en que gritó por su bebé. La forma en que la sedaron para que dejara de saberlo. Nunca dejó de creer que la niña estaba viva. William bajó la cabeza, presionando sus dedos contra sus ojos, mientras las lágrimas ardían detrás de ellos. Toda su vida se había preguntado por qué la tristeza de su madre se sentía más profunda de lo que nadie podía explicar. Ahora lo sabía. Diana había sido atormentada no solo por un matrimonio fallido, la prensa o el deber real, sino por una pérdida que no era realmente una pérdida. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. ¿Por qué nadie me lo dijo nunca? ¿Porque la verdad?, dijo Alice suavemente. Nunca debió salir de los muros del palacio. Cuando salió de la cabaña el aire se sentía diferente. Las olas rompían contra la orilla como si estuvieran haciendo eco de los gritos de su madre de hace mucho tiempo. Se quedó allí durante mucho tiempo, mirando el horizonte, sintiendo una extraña mezcla de dolor y furia. La imagen real. Ese mundo pulido e intocable. Había robado más que la libertad. Había robado amor, verdad, y una hermana que nunca supo que existía. Esa noche, William no pudo dormir. Se sentó en su estudio, el viejo diario abierto ante él. Leyó las palabras de su madre de nuevo, trazando cada línea con sus dedos. Me dijeron que se había ido, pero todavía la siento en algún lugar ahí fuera. Está respirando. Y espero que sepa que la amé. Cerró el diario, apoyando la frente en él. La encontraré, mamá, susurró. Lo prometo. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que encontrarla no sería sencillo. Cada registro, cada documento de esa época, había sido cuidadosamente borrado. Faltaban archivos. Se cambiaron nombres. Era como si alguien hubiera construido un muro alrededor de la verdad. Ladrillo a ladrillo, William comenzó a comprender el peso del silencio. El mismo silencio que había roto a su madre, cada vez que sonreía en público, cada vez que se paraba junto a su familia para las fotos, sentía que el dolor se hacía más profundo. El mundo veía a un príncipe que lo tenía todo. Pero por dentro era un hombre que llevaba los fantasmas de dos. La madre que perdió a su hijo y la hermana que nunca conoció. Una noche, mientras la lluvia caía suavemente contra las ventanas del palacio, Kate entró en el estudio. Lo encontró mirando el diario de nuevo. «No puedes llevar esto solo», dijo suavemente. Él levantó la vista, con los ojos cansados. «Si se lo digo a alguien, podría destruirlo todo». Kate se arrodilló a su lado, tomando su mano. «Pero ocultarlo te está destruyendo a ti». William no dijo nada. Solo miró el fuego, la luz parpadeante reflejándose en sus ojos. En algún lugar del silencio casi podía oír la voz de su madre. Suave, cálida, llena de amor. Esa noche, caminó hacia la ventana y miró los oscuros jardines de abajo. El mundo exterior estaba en paz. Pero dentro de su corazón había una tormenta. Ahora entendía por qué Diana había estado inquieta. Por qué sus ojos a menudo miraban a lo lejos, incluso cuando sonreía. Había estado buscando la verdad para la hija que nunca pudo abrazar.
y ahora su hijo haría lo mismo. El secreto que el palacio enterró ya no permanecería oculto, no mientras él estuviera vivo para hablar por la hermana que robaron de las sombras. La hermana en las sombras. El cielo sobre Norfolk estaba pintado en tonos plateados y grises. El tipo de día que llevaba tanto paz como tristeza en su silencio. Dentro de Anmer Hall, el príncipe William estaba sentado solo junto a la ventana, observando cómo la lluvia trazaba lentos caminos por el cristal. Habían pasado meses desde que descubrió el secreto de su madre, la verdad oculta que había cambiado todo lo que creía saber sobre su familia. Pero justo cuando pensaba que el dolor se había calmado, llegó una nueva carta, una que hizo temblar sus manos al romper el sello. Provenía de un bufete de abogados privado de Londres. La letra en el sobre era desconocida, pulcra, pero vacilante. Dentro había una breve nota de un abogado que afirmaba representar a una mujer que creía tener vínculos con la difunta princesa Diana. La carta era cuidadosa en su tono. Archivo médico real confidencial, fechado antes de su nacimiento. William leyó la línea una y otra vez, su pecho apretándose con cada palabra. Dobló la carta con cuidado y la colocó junto al diario de Diana, el que lo había empezado todo. «No puede ser», se susurró a sí mismo, aunque parte de él ya sabía que podía ser. Después de días de silencio y reflexión, tomó su decisión, sin participación del palacio, sin asesores, sin titulares. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. Una semana después, en una mañana tranquila, salió de la ciudad en coche, disfrazado con una chaqueta sencilla y una gorra, dejando el mundo real muy atrás. El lugar de encuentro era un pequeño café de campo escondido entre colinas ondulantes. Su letrero estaba descolorido, sus ventanas empañadas por el calor del interior. Cuando entró, su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Ella ya estaba allí, sentada cerca de la ventana de la esquina. La mujer se levantó cuando él se acercó. Su cabello era suave y castaño dorado. Sus rasgos suaves. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Azules. El mismo azul profundo y amable que había visto cada vez que miraba fotos antiguas de su madre. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. William finalmente susurró. «Te ves familiar». Su voz tembló mientras respondía. «Te he visto en televisión toda mi vida, pero nunca imaginé que este día llegaría». Se sentaron, el silencio pesado, pero no frío. Lentamente ella comenzó a contar su historia. Había sido adoptada de bebé, criada por gente amable que tenía poco que ofrecer más que amor. Toda su vida había llevado una sensación de no pertenencia, un sentimiento de que su historia había sido borrada antes de comenzar. Años más tarde, cuando buscó sus registros de nacimiento, encontró fragmentos que no encajaban. Un nacimiento bajo protección, un archivo sellado marcado como registro médico real. Mientras hablaba, las lágrimas llenaron los ojos de William. Cada palabra, cada recuerdo hacía eco de la verdad que ya había comenzado a aceptar. «No sé qué decir», susurró. Ella sonrió suavemente. «No tienes que decir nada. Solo quería saber si era real. Si ella era real». William extendió la mano sobre la mesa, su mano temblando mientras tomaba la de ella. «Era real», dijo en voz baja. «Y te amaba». Nunca dejó de hacerlo. Se sentaron durante horas hablando de la vida, de lo que podría haber sido. Ella le contó sobre su pequeña casa junto al mar, su trabajo en un hospicio para niños, su vida sencilla y tranquila, lejos del caos de la realeza. William escuchaba, su corazón dividido entre la paz y el dolor. Cada gesto, cada sonrisa le recordaba a Diana. La calidez, la dulzura, incluso la inclinación de su cabeza. Era como ver una parte de su madre renacida. Cuando el sol comenzó a ponerse, el café se vació. William sabía que nunca podría hacer esto público. La monarquía era frágil, y una revelación como esta podría destrozarla. Pero también sabía que no podía marcharse. La carta bajo la fotografía. El suave resplandor de una tarde londinense caía sobre el estudio del príncipe William, pintando la habitación en tonos dorados y de tranquila tristeza. La casa estaba en silencio. La risa de sus hijos se había desvanecido en el piso de arriba,
y Kate se había ido a la cama horas antes. Pero William permanecía sentado en su escritorio, con una página en blanco ante él y una pluma temblando entre sus dedos. Le había llevado años encontrar el valor para este momento. Esta noche, el peso de todo lo que llevaba le oprimía. La verdad oculta de la hermana perdida en el tiempo ya no era solo un secreto. Era parte de quién era él y parte de lo que sus hijos necesitarían entender algún día. Empezó a escribir lentamente, con cuidado, cada palabra extraída de los rincones más profundos de su corazón. No era una carta para el mundo. No estaba destinada a periódicos, historiadores o archivos reales. Era una carta para sus hijos. Un mensaje destinado a encontrarlos cuando tuvieran la edad suficiente para entender que la verdad a menudo vive en silencio bajo el ruido del deber y la fama. Les contó todo sobre su abuela, la calidez que llevaba, el dolor que soportó, sobre una hermana que vivía lejos de las cámaras, desconocida para el mundo pero no olvidada. Escribió que la vida dentro de la corona nunca se trató de perfección o poder. Se trataba de humanidad, de amor y, sobre todo, de perdón. Hizo una pausa, cerrando los ojos por un momento. «Leeréis esto algún día», susurró suavemente en el aire quieto. «Y espero que lo entendáis». Los pensamientos de William se dirigieron a ella, la hermana que había conocido solo una vez, la mujer cuya presencia había sanado silenciosamente una parte de su corazón. Ahora vivía una vida sencilla cerca del mar, lejos de los muros reales y las luces intermitentes. No quería fama ni reconocimiento. Y William le había prometido paz. Cada año, en el cumpleaños de su madre, cumplía esa promesa. Siempre se enviaban 2 ramos de flores, uno a la isla donde descansaba Diana, y el otro a esa pequeña casa sin nombre junto a la costa. Era su forma silenciosa de decir: «Recordamos, todavía somos familia». A medida que la noche se hacía más profunda, firmó su nombre al final de la página, dobló la carta y la selló con cuidado. Luego la colocó dentro de un cofre de madera, justo al lado de una fotografía descolorida de Diana sonriendo al sol. Durante un largo momento, simplemente miró su rostro, la suavidad de sus ojos, el amor que parecía infinito. «Algún día», susurró, su voz apenas un suspiro, «la verdad nos hará libres a todos». Luego cerró el cofre y lo colocó suavemente en el estante. La carga que lo había atormentado durante años se sintió más ligera. El silencio que una vez dolió ahora se sentía pacífico. La miró a los ojos y dijo suavemente: «Nunca volverás a estar sola. Te lo prometo». Ella asintió. Las lágrimas se derramaron en silencio. «No quiero nada de ti», susurró. «Solo saber que no me olvidan». William se levantó y la abrazó, sosteniéndola como si pudiera protegerla de todas las tormentas que habían tocado a su familia. «No te olvidan», murmuró. «Eres parte de nosotros, aunque el mundo no pueda saberlo». Cuando salió del café, el aire de la noche era fresco y quieto. Miró al cielo, donde las estrellas apenas comenzaban a aparecer, y sintió una extraña calma apoderarse de él. En algún lugar, creía, Diana estaba mirando, sonriendo a través de la oscuridad, orgullosa de que sus 2 hijos finalmente se hubieran encontrado, aunque fuera en secreto. Mientras William se alejaba, sabía que la vida volvería a su ritmo real. Las cámaras, los deberes, las sonrisas cuidadosas, pero en el fondo, algo había cambiado para siempre. Ahora llevaba una verdad que ninguna corona, ningún trono, ningún decreto real podría borrar jamás. Cuando William se marchó del café, el aire nocturno era fresco y silencioso. Levantó la vista al cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer, y sintió que una extraña calma lo invadía. En algún lugar, creía, Diana observaba, sonriendo en la oscuridad, orgullosa de que sus 2 hijos finalmente se hubieran encontrado, aunque fuera en secreto. Mientras William se alejaba en su coche, sabía que la vida volvería a su ritmo real. Las cámaras, los deberes, las sonrisas calculadas, pero en lo más profundo de su ser, algo había cambiado para siempre. Ahora llevaba consigo una verdad que ninguna corona, ningún trono, ningún decreto real podría borrar jamás. La existencia de una hermana secreta no solo redefinió el pasado de William, proyectó una sombra devastadora sobre el presente.
específicamente sobre la figura de Camilla. La mujer que había pasado décadas tratando de legitimar su lugar en la monarquía, ahora se enfrentaba a un fantasma mucho más poderoso que el de su rival en vida. El secreto, aunque guardado por William, comenzó a manifestarse en acciones silenciosas. Durante una recepción en Clarence House, William observó cómo Camilla mostraba con orgullo un broche que había pertenecido a la colección privada de la reina. En ese momento, no vio a la esposa de su padre, sino a una usurpadora. Se acercó a ella, su voz baja y fría, inaudible para los demás invitados. «Ese broche», dijo, «tiene recuerdos que no te pertenecen. Te sugiero que lo devuelvas a la bóveda real». La sonrisa de Camilla vaciló, confundida por la repentina hostilidad. Pero en los ojos de William vio una determinación de acero que nunca antes había presenciado. El incidente fue el comienzo de una purga silenciosa. William comenzó a revisar los inventarios de las joyas de su madre, descubriendo que varias piezas menores, regalos personales y reliquias sentimentales, habían sido reasignadas a la colección de Camilla. Para él, esto no era una cuestión de propiedad. Era una profanación. Era un intento de borrar a la princesa, de reescribir la historia. Cada joya de Diana era un fragmento de su legado, y Camilla, a sus ojos, estaba desmantelándolo pieza por pieza. Esta no era una disputa familiar. Era una violación del protocolo de la corona, una afrenta a la memoria de la mujer que no pudo proteger. La confrontación final ocurrió no en un salón de estado, sino en la quietud de un pasillo de Windsor. «Insultaste la memoria de mi madre», le dijo, su voz resonando con una autoridad que no provenía de su título, sino de un dolor profundo. Y eso es algo que la corona no puede perdonar. La revelación de la hermana perdida, Sarah, le dio a William una nueva perspectiva sobre el concepto de familia dentro de la monarquía. La sangre, se dio cuenta, era más poderosa que el matrimonio. Este principio se convirtió en su arma secreta. William se acercó a su padre, el rey Carlos, no con acusaciones, sino con una fría lógica dinástica. Le presentó el diario de Diana, la prueba irrefutable del dolor infligido por la institución. La monarquía sobrevivió a la abdicación, a los escándalos, a las tragedias, dijo William. Pero no puede sobrevivir a una mentira fundamental. Camilla ha pasado años remodelando la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Su familia ha sido elevada, sus amigos ennobrecidos. Es hora de restaurar el equilibrio. Carlos, atrapado entre la mujer que amaba y la institución a la que servía, se vio acorralado. El pasado había regresado no como un recuerdo, sino como una orden. Días después, se firmó un decreto real secreto. Hace un minuto, el rey Carlos firmó el documento, y lo que decía ha destrozado el tejido de la corte. Con un solo trazo de la pluma, toda la familia de Camilla, sus hijos, sus nietos, fueron borrados de la vida real, sin títulos, sin privilegios, sin futuro dentro de los muros del palacio. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Se les revocaron las invitaciones a eventos estatales, se eliminaron sus nombres de los patrocinios reales, y se les pidió cortésmente que desocuparan las residencias de gracia y favor. Fue un exilio silencioso, ejecutado con una precisión clínica que dejó a la corte en estado de shock. Camilla no se derrumbó por la conmoción, se derrumbó porque todo lo que había construido, la legitimidad que había buscado desesperadamente, de repente se reveló como una jaula dorada, frágil y dependiente de la voluntad de la sangre que ella nunca compartiría. Mientras William libraba una guerra silenciosa, las mujeres de la familia real formaban su propio consejo silencioso. Kate Middleton y Sophie, la duquesa de Edimburgo, se convirtieron en las guardianas estratégicas del futuro. Sophie, durante décadas, había sido el arma secreta de la monarquía, una presencia tranquila pero formidable que observaba desde el trasfondo. Ella había sido una confidente de la reina Isabel, y entendía el delicado equilibrio entre la tradición y la supervivencia. Kate, por otro lado, era la encarnación de la nueva monarquía. Ambas compartían un vínculo inquebrantable. Su devoción a proteger la institución, pero también su profundo respeto por el legado de Diana. En los tranquilos confines de Wood Farm,
Lejos de las intrigas de Londres, las dos mujeres trazaron un nuevo rumbo. «Esto no se trata de tradición», dijo Kate una noche, mientras caminaban por los terrenos. «Se trata de confianza». La gente confiaba en Diana, y ahora confían en nosotros para proteger lo que ella representaba. Sophie asintió, su expresión grave. Diana usó la amabilidad para resistir. Tú, Catalina, la estás usando para liderar. Se dieron cuenta de que el verdadero poder no residía en los decretos, sino en la percepción pública. Juntas, comenzaron a dar forma a una nueva narrativa. Lanzaron la Iniciativa Diana, un ambicioso programa benéfico global que no solo honraba la memoria de la princesa, sino que la utilizaba como un escudo y una espada. No solo estaban reescribiendo la monarquía, la estaban reemplazando lenta, silenciosamente y sin pedir permiso. Cada aparición pública de Kate, a menudo usando una pieza de joyería de Diana, como los pendientes de perlas de Collingwood, era un mensaje calculado. Era una declaración de que la verdadera línea de sucesión no era solo de sangre, sino de espíritu. Camilla podía llevar la corona, pero Kate llevaba el manto de la reina del pueblo. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia. El golpe final para Camilla no fue una orden real, sino una simple ausencia. Durante la ceremonia anual de Trooping the Colour, un evento que simboliza la unidad de la monarquía, ocurrió una protesta silenciosa. Mientras el rey Carlos y la reina Camilla pasaban en su carruaje, la multitud aplaudía. Pero si uno miraba de cerca las imágenes, se podía ver. Cuando Camilla pasaba, ni una sola cabeza de los miembros de la familia real en el balcón se inclinaba. La quietud no fue un accidente, fue una señal. Un voto susurrado pero inconfundible. La corte había hablado. Esa misma tarde, Camilla se retiró a Raymill House, su santuario privado que ahora se había convertido en su exilio. La jaula dorada se había cerrado. No fue desterrada oficialmente, pero el mensaje era claro. Su influencia había sido neutralizada. El palacio, que una vez fue su campo de batalla y su trofeo, ahora era un lugar frío y ajeno. La partida de Camilla creó un vacío de poder que William y Kate llenaron de inmediato. No con pompa, sino con un propósito silencioso. Aumentaron sus deberes públicos, sus compromisos, su visibilidad, se convirtieron en el rostro innegable de la monarquía. El fantasma de Diana ya no era una memoria dolorosa. Se había convertido en el fantasma del legado, un poder que ahora ejercían sus hijos. La verdadera victoria de Diana no fue en vida, sino en su legado. La única mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de dejar atrás, acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre y en espíritu, a través de sus hijos y de la mujer que su hijo mayor amaba. La corona había sido protegida, pero su paz se había roto. Y en el silencio que siguió, una verdad persistía. No todas las heridas están destinadas a sanar. La vida de William volvió a su ritmo real. Las cámaras, los deberes, las sonrisas cuidadosamente calibradas. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora llevaba una verdad que ninguna corona o trono podría borrar. Cada vez que miraba a sus hijos, veía no solo el futuro de la monarquía, sino también el pasado redimido. Veía la oportunidad de construir una familia sobre la honestidad, no sobre el secreto. Mantuvo su promesa a Sara. Nunca se volvieron a ver en persona. El riesgo era demasiado grande, pero la conexión permaneció, tejida en actos silenciosos de recuerdo. Cada año, en el cumpleaños de su madre, se enviaban 2 ramos de flores. Uno a la isla donde Diana descansaba en Althorp, un tributo público a la princesa que el mundo lloró. El otro, a una pequeña y anónima casa junto a la costa, un reconocimiento silencioso a la hija que solo su familia conoció. Era su forma de decir, recordamos, todavía somos familia. En la tranquilidad de Anmer Hall, lejos de los ojos del mundo, la presencia de Sara era una calma silenciosa en el corazón de William. La hermana que había sido un fantasma ahora era un ancla. Saber que ella existía, que vivía una vida de paz y propósito, curó una parte de él que no sabía que estaba rota. Le dio la fuerza para llevar la corona no como una carga, sino como una responsabilidad. Una noche,
Mientras Kate observaba a William leerles un cuento a sus hijos, vio un cambio en sus ojos. La sombra que lo había seguido durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una calma serena. Él ya no era un hombre perseguido por el pasado, sino un hombre que lo había aceptado. El susurro de Diana, que nunca se desvaneció, finalmente le había hablado con claridad. Algún día lo entenderás. Y ahora, por fin, lo hacía. Una tarde, mientras la luz dorada de Londres caía sobre su estudio, William se sentó en su escritorio. La casa estaba en silencio. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. No era un documento de estado ni un discurso. Era una carta para sus hijos, destinada a ser leída cuando fueran lo suficientemente mayores para comprender que la verdad a menudo vive silenciosamente bajo el ruido del deber. Les contó todo, sobre la abuela que nunca conocieron, su calidez, su dolor, y sobre la tía que vivía lejos de las cámaras, desconocida para el mundo, pero no olvidada. Escribió que la vida dentro de la corona nunca se trataba de perfección, sino de humanidad, de amor y, sobre todo, de perdón. Leeréis esto algún día, susurró al aire quieto, y espero que lo entendáis. Sufrir en silencio había sido la tradición de su familia, una forma de protocolo no escrito. Pero él estaba decidido a romper ese ciclo. Sus hijos crecerían conociendo la historia completa, no la versión editada por el palacio. Dobló la carta y la selló con cuidado. Luego la colocó dentro de la caja de madera, justo al lado de una fotografía descolorida de Diana sonriendo bajo el sol. Durante un largo momento, se quedó mirando su rostro, la suavidad de sus ojos, el amor que parecía infinito. Un día, susurró, su voz apenas una respiración: la verdad nos hará libres a todos. Luego cerró la caja y la colocó suavemente en el estante. La carga que lo había atormentado durante años se sintió más ligera. El silencio que una vez dolió, ahora se sentía pacífico. Había cumplido su promesa, no solo a su madre, sino a sí mismo. Había encontrado la verdad, había protegido a su hermana y había asegurado que el legado de Diana, en toda su dolorosa y hermosa complejidad, nunca fuera olvidado. Los años venideros verían al rey William IV ascender al trono. Su reinado estaría marcado por una quietud y una sabiduría que muchos atribuirían a su preparación, pero que pocos conocerían su verdadero origen. Gobernaría con la conciencia de que la corona se asienta sobre una base de secretos, y que la verdadera fortaleza de un monarca no reside en su poder, sino en su compasión. En un pequeño pueblo costero, una mujer llamada Sara viviría una vida plena y tranquila, dedicando su tiempo a cuidar a los demás. Ocasionalmente vería a su hermano en la televisión y una sonrisa melancólica pero orgullosa tocaría sus labios. El mundo nunca conocería su nombre, pero su existencia habría cambiado el curso de la monarquía para siempre, de una manera silenciosa e invisible. La historia oficial recordaría a Diana, princesa de Gales, como la trágica reina del pueblo. Pero la historia no escrita, la que se susurra en los pasillos del poder, la conocería como la mujer cuya verdad, incluso después de la muerte, fue lo suficientemente poderosa como para realinear la corona. Su legado no estaba en los monumentos de piedra, sino en la sangre y el espíritu de sus hijos, quienes aprendieron que el amor es la única verdad que sobrevive a las intrigas del poder. La monarquía había sido protegida pero a un costo inmenso, y mientras la nueva generación de la realeza crecía, la pequeña caja de madera en el estudio de un rey esperaba, guardando una historia que recordaba a todos que la corona tiene secretos y que algunos fantasmas nunca descansan del todo. La conclusión de esta saga no es un final, sino un eco que resuena a través del tiempo. Se puede enterrar a una princesa, se puede silenciar su historia, se puede borrar un nacimiento de los anales de la historia. Pero hay verdades que son más antiguas y más poderosas que cualquier monarquía. La verdad del amor de una madre por su hijo. La verdad de un vínculo de sangre que ni el tiempo ni el decreto pueden romper. El palacio de Buckingham todavía se alza, imponente y dorado. Las ceremonias continúan, y la corona pasa de una cabeza a otra. Pero debajo de toda la pompa, algo ha cambiado irrevocablemente. Una grieta se ha formado en los cimientos.
Una grieta creada por el peso de un secreto guardado durante demasiado tiempo. La historia no recordará quién llevó la corona. Recordará quién se la ganó. Y en el silencio de un reino cambiado para siempre, la voz de Diana persiste. Porque cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, tiene un rostro, tiene un nombre, y tiene un legado que finalmente ha encontrado su voz. La corona tiene secretos. Pero la verdad, al final, siempre encuentra la manera de hablar.